Bueno, buenas tardes, ingenieros, compañeros presentes. Este es el grupo número 7, el proyecto de nuestro grupo con tema el sistema de bombeo en una escuela. Sí. Eh, Ahora vamos a decir los nombres de los compañeros que están dentro de este grupo. Pues, Herrera Muñoz, Ronald, Murillo Osorio, Bruno Sebastián, el que les habla, Cristian López Adrián y Medina Quijez Alfredo. Bueno. Vemos aquí la tabla de contenidos, pues el índice con sus respectivas páginas y donde están los títulos de cada hoja. También aquí una pequeña introducción, pues el transporte de fluidos a través de los sistemas de tuberías es una operación fundamental y una amplia variedad de industrias y una amplia variedad de las industrias y en las actividades cotidianas. Aquí vamos a ver la selección adecuada de componentes, el cálculo de pérdidas y el análisis del comportamiento de fluidos. Vamos a ver que son aspectos claves para el diseño y la optimización de estos sistemas. Bueno, en este proyecto nos vamos a enfocar en un caso de una institución educativa que enfrentó problemas para el suministro de agua, sus duchas debido a una bomba insuficiente. Esta situación representa una oportunidad para aplicar los principios de la mecánica de fluidos y demostrar la importancia de un diseño adecuado del sistema de bombeo. Bueno, eh, a través de esto vamos a explorar muchos factores, como el rendimiento de la bomba, como lo es la potencia, el caudal y también la altura manométrica. Asimismo, evaluaremos los materiales para las tuberías, accesorios y las pérdidas de cargas asociadas diferentes al componente del sistema. Este objetivo principal es un proyecto de determinar si este proyecto es con objetivo para poder determinar si la bomba propuesta es capaz de satisfacer las demandas del suministro de agua de la institución educativa. Y para esto vamos a realizar un análisis detallado del sistema, considerando que las características del fluido, el- pues, las características del fluido y también las dimensiones de la tubería y las pérdidas de carga. Bueno, fundamentos teóricos, ya nosotros lo sabemos. Operaciones unitarias, pues es una operación unitaria, se puede definir como el área de procesos o un equipo donde se incorporan materiales, ya sean insumos, materias primas, y esto ocurre en una función determinada. Son actividades básicas que forman parte de un proceso. Como otro punto tenemos lo que es la mecánica de fluidos, una rama de la física que ocupa el estudio del comportamiento que tienen los fluidos, ya sean líquidos y gases. Esto también se basa en lo que son las leyes de la física, como en la conservación de la materia, la de la masa, la energía. Y gracias a ellas analizaremos y prediceremos las propiedades del fluido. Tenemos cómo la mecánica de fluido la podemos dividir en dos aspectos importantes, lo que son la estática de fluido y la dinámica de fluido. Que ya que sus propias palabras nos dicen, la estática de fluidos son los fluidos que permanecen en reposo y la dinámica son los fluidos que permanecen en movimiento. Tenemos también que los fluidos son fluidos líquidos y los gases que tienen, y los gases. La capacidad de fluir debido a la movilidad de sus partículas que las constituyen. Quiere decir que sus moléculas tienen una poca fuerza de atracción, entre otros. Por esta razón se llaman fluidos. Y como ejemplo tenemos los fluidos que son aceite, fluidos que son líquidos, como el agua, y también los fluidos que son gases, como el aire, el oxígeno, entre otros. Bueno, podemos decir que podemos aquí agregar algunas propiedades de los fluidos, que son propiedades primarias, lo que viene siendo la presión, la densidad, la temperatura, la energía interna, la entalpía y la entropía, y también los calores específicos. Y tenemos como propiedades secundarias la viscosidad, la conductividad térmica,
la tensión superficial y la compresión. Bueno, ahora le voy a dar paso a al siguiente compañero para que explique lo que viene más adelante. Bueno, profesor y compañero, y hablará sobre la densidad o masa específica. Tenemos que la densidad de un cuerpo se denomina por la letra P, y esta se define de la siguiente manera. La densidad o masa específica de un cuerpo es la relación entre su masa y su volumen. O sea, vendría a tener una fórmula de P es igual a masa sobre el volumen. Dice que ya sabido esto, en el principio de Arquímedes, quien afirma que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta una fuerza que tiende a impedir que el líquido se hunda. Es decir, que esto explica el por qué flota un barco muy cargado, y a esto se le vendría a llamar un empuje hidrostático ascendente. Información respecto a los cálculos. El caudal. El cálculo de un caudal es un dato instantáneo que, sin embargo, este puede referirse al valor medio en distintos periodos del tiempo. Es decir, caudal diario, caudal mensual o caudal anual. Tenemos que el término de caudal significa volumen de agua que atraviesa una superficie en un tiempo determinado. La ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad no es más que un caso particular de principio de conservación de masa. Este se basa en que el caudal, que se representa con la letra Q, del fluido ha de permanecer constante a lo largo de toda su conducción. Dado que el caudal es el producto de la superficie de una sección del conducto por la velocidad con que fluye el fluido. El número de Reynolds. El número de Reynolds es uno de los números dimensionales más importantes en la mecánica de fluidos, y a su vez de los más básicos. Es uno de los primeros conceptos que se aprenden en cualquier curso de mecánica de fluidos. Este número debe su nombre al ingeniero y físico Osborne Reynolds, quien apoyándose en el trabajo de George Stokes, eh, desarrolla este concepto. También tenemos que esta de una forma más simplificada se caracteriza entre la fuerza de inercia y la fuerza viscosa. La fuerza de inercia son aquellas que tienen cualquier cuerpo que sufre una aceleración o una deceleración. Y las fuerzas viscosas, que son aquellas que se oponen al movimiento libre del fluido por el rozamiento interno de sus partículas. Factor de fricción. El factor de fricción es una cantidad adimensional utilizada en la ecuación de Darcy-Weisbach para la detección de pérdidas por fricción en tuberías o conductos, así como para el flujo de canal abierto. Esto también se llama factor de fricción de Darcy-Weisbach, coeficiente de resistencia o simplemente factor de fricción. Pérdidas por fricción en tuberías. Tenemos pérdidas por fricción enumeradas en primarias y secundarias en tuberías. Tenemos que la pérdida primaria se produce cuando el fluido se pone en contacto con la superficie de la tubería. Y las secundarias que se producen en transiciones de la tubería, es decir, estrechamiento o expansión, y en toda clase de accesorios como válvulas, codos, entre otros. Pérdidas por fricción primarias. Eh, Las pérdidas por fricción primaria se presentan porque al estar el fluido en movimiento habrá una resistencia que se opone a dicho movimiento, convirtiéndose parte de la energía del sistema en energía térmica, que se dispisa a través de la pared de la tubería por la que circula el fluido. La pérdida y ganancia de energía en un sistema, por lo que se contabilizan en términos de energía por unidad del peso del fluido que circula por él. Eso también se conoce como carga. Flujo laminal o turbulento. Tenemos el régimen laminar, que para este régimen laminar R menor que 2300, donde R es el número de Reynolds
el factor de fricción. Se calcula como F nominal igual a 64 sobre el número de Reynolds. Régimen turbulento, que para el régimen turbulento el número de Reynolds vendría a ser mayor a 4000. Y el factor de fricción se calcula en función del tipo de régimen. Y el régimen turbulento liso, para este régimen turbulento liso se utiliza la primera ecuación de Kalman-Planck, que vendría a ser esta de aquí. En régimen turbulento liso, el factor de fricción es independiente de la rugosidad relativa y depende únicamente del número de Reynolds. El régimen turbulento intermedio. Para este régimen turbulento intermedio se utiliza la ecuación de Colebrook simplificada. Tendría que ser esta de aquí, el régimen turbulento intermedio. El régimen turbulento intermedio, el factor de fricción depende de la rugosidad relativa del número de Reynolds. Y el régimen turbulento rugoso se utiliza la segunda ecuación de Kalman-Planck, que vendría a ser esta de aquí, y el factor de fricción depende solamente de la rugosidad relativa. Pérdida por fricción secundaria. Las pérdidas de carga localizada o pérdidas secundarias son pérdidas de carga debidas a elementos singulares de la tubería, tales como codos, estrechamiento, válvulas, etc. Las pérdidas localizadas se expresan como una fracción o un múltiplo de la llamada altura de velocidad. De la forma, aquí tenemos la fórmula, donde HV vendría a ser la pérdida de carga localizada, C vendría a ser la velocidad media del agua, y K vendría a ser el coeficiente determinado en forma empírica para cada tipo de punto singular. Rugosidad relativa. La rugosidad relativa es un parámetro dimensional que se define como el cociente entre la rugosidad absoluta y el diámetro interno. Es decir, que su cálculo se rige por la siguiente ecuación. Rugosidad relativa, y esta vendría a ser la fórmula. Esto teniendo en cuenta que el enunciado del problema proporciona el dato de rugosidad absoluta en m. Se deberá sustituir en la ecuación el dato de diámetro calculado en el apartado A en o hacer un cambio de unidades de la rugosidad relativa en m, para que ambos parámetros estén en las mismas unidades. Carga de aspiración o succión. Carga total. Es la posición algebraica entre la primera carga de impulso y la carga de succión. Carga neta de aspiración. La altura de la columna necesaria para mover el líquido sin cavitación. Este es un valor completamente experimental, proporcionado por el fabricante de la bomba. Potencia de una bomba. La potencia es como la rapidez como se realiza un trabajo. En mecánica de fluido se modifica que la potencia es la rapidez con que la energía es transferida. Y para finalizar tenemos lo que es el sistema de bombeo, que los sistemas de bombeo son usados por muchas empresas como una forma de mejorar y optimizar los procesos de producción. Este tiene una función muy compleja ya que permite el recorrido y el acopio de líquidos a través de tuberías, logrando que se cumplan las necesidades de presión y de caudal en estos procesos. Los sistemas de bombeo hay que tener en cuenta que son que se basan mucho en la búsqueda de un equilibrio hidráulico, gracias a un balance de energía en el que entra en juego energía potencial, cinética y pérdidas de energía. Gracias. Buenos días, ingeniero. Bueno, a mí me ha tocado hablar sobre el tipo de sistemas de bombeo. En esta parte vamos a ver cómo funciona una bomba en los tipos más comunes. Hay el sistema de bombeo centrífugos, sistemas de bombeo sumergibles, sistemas de bombeo solares. ¿Qué es el sistema de bombeo centrífugo? En esto nosotros tenemos un impulsor giratorio que es conectado a un eje, que esto conlleva que lo conectamos a una fuente de energía y este impulsor aumenta la energía del agua haciendo que se descargue por una tubería. Precisamente precisamente esto está diseñado para disminuir el caudal y convertir su velocidad en presión.
El sistema de bombeo sumergible sirven para todo lo que es el sistema líquido en piscinas, los depósitos de aguas, en pozos. Esto se puede sumergir, eh, eh, ya que son eléctricas y se deben tener en cuenta algunos aspectos, como su caudal máximo y la longitud de la cuerda que se suspende profunda y máxima. El sistema de bombeo solar, esto funciona mediante una energía solar que nosotros hacemos funcionar a la bomba mediante eso. Esto solo es para estanques en jardines y una función de riego con GPS, que eso. Bueno, la curva característica de la bomba centrífuga es una representación gráfica de la capacidad de la bomba que ésta tiene para mover los fluidos de un lado al otro. En esta hay un nivel de presión existente durante el funcionamiento. Aquí también tenemos que aquí hay dos comportamientos de la bomba, que es la altura de una bomba, y esta se define como la diferencia de presión entre la salida y la entrada de la bomba, que es expresada en unidades de altura. Por ejemplo, estas son en metros. El caudal, una cantidad de flujo que circula por una sección perdida de un tiempo determinado. En esto, la curva es demasiado fundamental para la dirección, para la selección y el dimensionamiento de una bomba, ya que pone de relieve los puntos de máximo rendimiento y proporciona información sobre la capacidad real de cumplir los requisitos del sistema de aplicación que vamos nosotros a utilizar. Aquí, en la altura de elevación de una bomba, esto se define como la diferencia entre la presión de salida y la presión de entrada de la bomba, que se expresa en unidades de altura, por ejemplo, en metros, como lo dije anteriormente. La unidad de altura se representa con el símbolo de M. En esta altura, la altura indica la elevación a la que se va a encontrar la bomba y que puede transmitir el fluido bombeado. Esto cabe recalcar que es un factor muy importante que determina la capacidad de la bomba para superar unas resistencias como curvas, válvulas y tuberías. También podemos observar aquí que la elevación de una bomba es una cifra muy clave para las condiciones estructurales como la longitud y el diámetro de la tubería, la altura de elevación o la cantidad del fluido que esta bomba va a mover de un lado a otro. El caudal de la bomba, como lo decíamos, el caudal es la cantidad del fluido que va a pasar a través de una tubería. Esta también está medida a través de un tiempo, normalmente expresada en litros por minutos o metros cúbicos por hora. El caudal depende del tamaño de la bomba, la velocidad de rotación del eje de la bomba y las características del fluido bombeado, como la densidad y la viscosidad. El caudal es una de las especificaciones más técnicas y más importantes que puede haber en una bomba centrífuga, ya que influye directamente en su capacidad para suministrar el caudal de líquido requerido por el sistema en el que está instalada. Aquí podemos ver el punto 3.6.3, que es la curva característica de la bomba en un plano cartesiano. En esto representamos el X y la altura en el eje Y, como se muestra en el gráfico siguiente. Aquí la curva característica representa la capacidad de una bomba para generar el flujo del fluido, que esto se lo conoce como caudal en una función de altura. La relación entre el caudal y la altura a velocidad constante es típica de cada bomba. Para completar la información necesaria, es necesario analizar una bomba y se puede utilizar otros dos gráficos, que es la curva de rendimiento y la curva de consumo de energía. La curva de rendimiento de una bomba, esta nos permite evaluar el funcionamiento de una bomba, la cual representa en el eje Y la relación entre la potencia de la bomba y la potencia absorbida, que lo definimos en la variable que se muestra ahí. En la relación con el caudal volumétrico representado en el eje X y por la variable Q. La curva de rendimiento tiene forma de campana. En un punto máximo, aquí podemos observar que el funcionamiento de la bomba es óptimo. Aquí podemos ver la curva de operación de la bomba para cada diámetro
impulsión, el punto máximo de la eficiencia, la curva de igual de eficiencia y diámetros de impulsores que son manejados por este modelo. Esto sería todo. Gracias. A continuación vamos a ver la presentación del esquema y los datos relevantes. Tenemos primero el diagrama de flujo planteado para este ejercicio o para este proyecto. Vemos que parte desde un inicio el diseño del esquema del sistema de tuberías para la implementación de un sistema de tuberías y bombeo a una escuela, seguido por la recolección de datos relevantes como alturas, longitudes, tipos de fluidos, temperaturas, viscosidades, entre otros, que van a tener mucha influencia dentro de los datos que va a arrojar el sistema a definir. Vamos a definir el problema a resolver, a investigar la bibliografía para conocer el funcionamiento de principios de la bomba y determinar la potencia requerida de la bomba y su eficiencia. Así también vamos a desarrollar la curva del sistema de la bomba para comprobar si o no hay o no cavitación en la bomba. Todo esto se acepta. Aceptando todo este método, entonces concluimos con el ejercicio en sí. A continuación, vemos que tenemos la lista de cálculos, variables, las cantidades y las unidades de medida en las que estamos trabajando, lo que es en este caso dentro del sistema internacional. Vamos a ver datos como por ejemplo la capacidad del tanque elevado, capacidad de la bomba, la fuerza en HP, y todo esto también nos va a explicar más adelante nuestro compañero en el Excel, moviendo los datos. Aquí tenemos una imagen principal de la tabla que está representada en el Excel. Nosotros nos vamos a enfocar más en la parte técnica del cálculo manual. Aquí también tenemos las tablas y los diagramas con los que nos hemos estado trabajando. Y pasamos directamente a lo que es el planteamiento, el objetivo del problema y lo que estamos buscando. Tenemos que dentro del objetivo vamos a calcular la potencia requerida y su eficiencia, a determinar si la bomba propuesta tiene una fuerza de 0.5 HP y si cuenta con la potencia suficiente para elevar el caudal del agua a la altura deseada. Vamos a determinar la curva del sistema de la bomba característica y por ende vamos a analizar el comportamiento de la bomba y del sistema a verificar y el punto de operación. Y si el punto de operación es el adecuado. Y por último vamos a verificar el riesgo de cavitación y vamos a asegurar que la bomba opere sin riesgo ni daños por la formación de cavidades de vapor, lo cual es muy poco probable si lo analizamos directamente porque el líquido se va a conservar una temperatura ambiente. Es decir, el agua en sí tiene que estar fresca. Vamos primero, dentro de los cálculos, a calcular la potencia de la bomba, esto aplicando la fórmula de Bernoulli. Observamos que primero se procede a despejar la ecuación eliminando las presiones, ya que son las mismas de succión y descarga, así como la de velocidad en el punto de succión, ya que el fluido está en reposo. Una vez realizado esto, se organizan los términos. Ya tenemos reorganizados los términos, vamos con el cálculo de velocidad. Para el cálculo de velocidad vamos a ver el caudal sobre el área de la tubería, que en este caso va a ser de 1 pulgada. Y posterior a eso vamos a calcular las pérdidas en el sistema. Este cálculo de las pérdidas en el sistema las vamos a tomar en cuenta porque necesitamos primero lo que es la fricción y el Reynolds para poder calcular bien más adelante. Para el Reynolds vamos a tomar en cuenta los datos ya planteados, que se los puede ver a continuación, y nos va a dar un resultado de 19.659.21 metros. Y dado a que este número es superior o igual que 10.000, el tipo de fluido es turbulento. Ahora vamos a calcular el factor de fricción. Tenemos dos métodos para calcular el factor de fricción, el cual es la fórmula y el diagrama de Moody. Así que procedemos a hacer primero la fórmula, el cual nos da 0.026 como resultado, y verificamos en el diagrama de Moody. Vemos que coincide y procedemos a calcular correctamente las pérdidas. Luego vamos a calcular la descarga vamos a hacer el cálculo de la carga de la bomba.
Después de tener ya el dato de la carga de la bomba, vamos a ver la potencia que se necesita la bomba. Vemos aquí la fórmula ya planteada y los datos reemplazados, ¿verdad? Los cuales nos da una potencia requerida de la bomba para 9727 watts. Esto significa que es la potencia que la bomba tiene que operar. Tiene que ser capaz de arrojarnos 9727 watts para que el líquido pueda llegar del punto 1 al punto 2 sin ningún inconveniente. Y si el sistema, en este caso, requeriría más distancia en la que esta potencia de la bomba pueda ser útil, entonces puede incluso servir para más cantidad de distancia, en este caso entre el punto 1 y el punto 2. En este caso, como es un tanque elevado, suele requerir más potencia de la bomba, una bomba de mayor capacidad. Sin embargo, al no ser una altura tan elevada, valga la redundancia, entonces no sirve correctamente. Ahora vamos a transformar de watts a HP para saber ya en términos de la bomba, lo cual la potencia requerida nos da un total de 0.013 HP, lo cual está muy por debajo de la potencia total de la bomba, siendo que es de 0.5. Ahora vamos a calcular la potencia y la eficiencia. Para calcular la eficiencia, vemos que tiene una eficiencia del 3%. Realizar la curva de la bomba, así como la del sistema. Entonces planteamos la fórmula para la curva de la bomba, procedemos a despejar y a reemplazar. Una vez teniendo los datos, vamos a obtener el HS. Aquí vemos también el caudal de la bomba. Tenemos a litros por metros por segundo, metros cúbicos por segundo y la curva del sistema en HS. Entonces, cuando no haya litros por segundo, vamos a tener un HS de 1.75 y la curva de la bomba va a ser de 40. Y así sucesivamente nos podemos ir guiando con esta tabla. Ahora vamos a analizar el primer punto de la bomba, que es realizar los cálculos para verificar que no exista problemas de cavitación con la bomba. Entonces aquí vamos a partir del punto 1, que va a ser el tanque, y el punto 2, la salida de la bomba. Entonces en la línea de succión tomamos estos dos puntos, reemplazamos y nos da un HS de 1.849 metros. El cálculo del NPSH disponible es lo que sigue, y ya calculando los datos del NPSH disponible obtenemos un 7.185 metros disponibles. Procedemos a calcular el NPSH requerido, que nos da un igual de 6.685. Entonces, sabiendo que tenemos un NPSH disponible de 7.185 metros y el requerido es de 6.685, vemos que estamos por encima de lo requerido, por lo tanto no va a existir cavitación, así que nuestra bomba no va a sufrir daños. En fin, para las conclusiones y recomendaciones, tenemos que la potencia requerida es de 0.013 HP y la eficiencia es de un 3%. La bomba propuesta, como ya mencioné anteriormente, es de 0.5 HP y PKM es de 60 y cuenta con la potencia suficiente para elevar el agua a un caudal a la altura deseada sin presentar ningún problema, que es lo que ya veníamos analizando. Una vez interpretado el gráfico de las curvas de la bomba y del sistema, se determinó que el punto de operación en la altura manométrica de 3.5 metros y un caudal de 0.0030069 metros por segundo no existe el riesgo de cavitación, ya que al realizar los cálculos pertinentemente se define que el NPSH disponible es mayor que el requerido. Las recomendaciones:
Una vez realizados los cálculos, se recomienda lo siguiente. Entre las principales recomendaciones tenemos el ajuste del caudal. Aunque la potencia sea suficiente, es crucial verificar que el caudal proporcionado por la bomba se ajuste a las necesidades específicas de la aplicación. Un caudal excesivo puede generar pérdidas de energía y desgaste innecesario de la bomba. El control del caudal, otro punto importante. Si el caudal es superior al requerido, entonces se pueden implementar válvulas de control para ajustarlo a los niveles óptimos. Así que todavía podemos aumentar pérdidas sin que se baje la eficiencia de la bomba. La reducción de pérdidas, analizar el sistema completo para identificar y minimizar las pérdidas de carga de tuberías, accesorios y otros componentes. Claro que es un punto bueno a tomar en cuenta siempre y cuando la altura a la que deseamos llevar el fluido sea mayor. Sin embargo, la altura a la que estamos trabajando no es muy importante. Mejorar la instalación. Asegurar la instalación correcta de la bomba, incluyendo la alineación de los ejes, la sujeción adecuada y la alineación de fugas. Así no vamos a tener pérdidas dentro del sistema y vamos a poder trabajar tranquilamente con los datos analizados. La bomba de menor potencia puede ser una recomendación ya que la altura es menor. Sin embargo, con esta altura estamos trabajando bien. Tenemos la bomba de una eficiencia superior. Si vamos a aumentar la altura a la que necesitamos la línea de descarga. Y lo que es dentro del sistema de bombeo solar, instrumentación y sistemas de control son puntos agregados que se pueden tomar en cuenta dependiendo de las modificaciones que se quiera hacer. Sin embargo, si no se tiene pensado hacer modificaciones para este sistema, no va a ser necesario, a pesar que la instrumentación, al instalar instrumentos de medición manométricos o medimétricos para monitorear el rendimiento de la bomba y detectar posibles anomalías, es muy importante. Y a pesar que tiene también su incremento en pérdidas, vamos a darnos cuenta que, como mencioné anteriormente, las pérdidas no van a ser tan notorias, ya que estamos trabajando con una eficiencia de la bomba superior a la que requiere el problema, el ejercicio o el trabajo que estamos buscando. Bueno, a mí me tocó hablar sobre los cálculos en el Excel. Bueno, como primer punto tenemos lo que es la descripción del problema. Ya anteriormente se nos aclaró, uno de mis compañeros se encargó de eso, pero no está de más acotar ciertas partes. Vemos lo que es la descripción del problema, en cual se presentó una falla en la bomba dentro de una institución educativa, ¿no? En esta bomba se encarga de suministrar agua a las duchas, lo cual no fue de manera eficiente. Por eso se va a cambiar esta manera de esta bomba. Entonces, afectaba significativamente el servicio, impidiendo que los estudiantes y deportistas realizaran su aseo personal de manera adecuada. Ante esta situación, se contrató a ingenieros para evaluar la problemática y proponer una solución óptima, ¿no? Lo que es el análisis del problema eh, fue identificar la principal falla de la insuficiencia de la potencia de la bomba, ¿no? Lo que comprometía el caudal necesario para abastecer las duchas y poder dar este servicio más eficientemente. Además, la eficiencia energética era baja, lo que impedía un mayor consumo de energía. Entonces, la solución que se propuso es la instalación de una bomba de agua hidráulica llamada Pedrollo periférica de 0,5 HP. Podemos ver que el modelo es PK-S60 como reemplazo. Esta bomba, según los ingenieros, nosotros, cuenta con las características necesarias para garantizar un suministro de agua eficiente y continuo. Bueno, aquí tenemos lo que es la descripción detallada del sistema, que fue tuvimos ciertas evaluaciones de viabilidad de la solución propuesta, lo cual se realizó un análisis detallado en el sistema de suministro de agua. El sistema de agua consta de un depósito de agua a nivel subterráneo o debajo del suelo, una bomba, una tubería de PVC de 1 pulgada y un tanque elevado. El agua es bombeada desde el depósito del tanque hasta el tanque elevado.
ubicado a 0,75 metros de altura. La altura de la tubería de succión es de 1 metro por debajo del suelo y la longitud de la tubería es de 0,7 metros. Ahora sí, lo que vamos a determinar en el sistema serán tres cosas. Primero, la potencia requerida de la bomba. Lo segundo es evaluar la curva característica o el comportamiento de la bomba del sistema para verificar el punto de operación sea el adecuado. Y como tercer punto tenemos lo que es verificar o determinar si existe riesgo de cavitación. Lo que tenemos aquí es, a continuación son los datos que se nos proporcionan en este problemática, que es el caudal de 25 litros por minuto, la altura geodésica entre el punto 1 y el punto 2, que es de 1,75 metros, la tubería de PVC, que es de 1 pulgada, los accesorios de 3 codos de 90 grados y 3 válvulas de globo. El fluido está a una temperatura de ambiente de 25 grados y una capacidad del tanque elevado de 100 litros. Tenemos una mayor comprensión los datos del problema, asimismo con tablas, asimismo con las pérdidas de accesorios provenientes de tablas de material que se usó, de PVC. Ah, los datos que sacamos de las tablas son los siguientes. Están las dimensiones de tuberías de PVC, las tablas para las tuberías. En este caso son para las pérdidas energéticas, ¿no? Aquí tenemos también las propiedades del agua, el coeficiente de pérdidas de accesorios. Y aquí tenemos lo que es los datos técnicos de la bomba usada, de la bomba nueva que implementamos para mejorar la eficiencia. Lo cual aquí tenemos lo que era la curva de la bomba según el fabricante. Es esa de aquí. Y por último, mostrarle gráficamente la bomba por la cual hemos usado, ¿no? Bien, bueno, ¿cuál es nuestro objeto en este sentido, en este problema? Como anteriormente dije, el primer punto será calcular la potencia requerida y su eficiencia, ¿no? El segundo punto es determinar la curva del sistema de la bomba y analizar el comportamiento de la bomba del sistema para verificar si el punto de operación sea el adecuado. Y como tercer punto es verificar el riesgo de cavitación, asegurando que la bomba opere sin riesgo de daños causados por la formación de cavidades. Tenemos como segundo punto nuestro esquema. Tenemos nuestro almacenamiento o reservorio que vendría por debajo del suelo, saliendo con una válvula, ¿no? Y virando con un codo, tenemos seguido una válvula y la entrada de la bomba. Todo ese tramo es la parte de succión. Ahora viene la parte de descarga que va de la parte superior con una válvula, se le sigue un codo de 90, otro codo de 90 y finalmente toda esta agua depositada se va a depositar, valga la redundancia, en un el que está el tanque elevado, ¿no? Ahora, los cálculos. Para esto vamos a calcular la potencia requerida o la potencia, la carga de la bomba. Como podemos observar, tenemos la ecuación del balance energético mecánico, por la cual vamos vamos a suprimir lo que es la presión 1 y la presión 2 porque están abiertos a la atmósfera. Y ahora la velocidad 1, ¿no? Se procede a despejar la ecuación eliminando las presiones, ya que son las mismas succión y descargas, así como la V y el punto de succión, ya que el fluido está en reposo. Una vez realizado esto, se reorganizan los términos, ¿no? Ahora, para el cálculo de la velocidad, tenemos la fórmula, ¿no? Que viene despejando de esta manera, lo cual nos da una velocidad de 0,582 metros por segundo.
Ahora, tenemos lo que es también el cálculo de las pérdidas del sistema o pérdidas energéticas, las cuales tenemos las siguientes, siendo reemplazadas por las pérdidas del sistema individual, ¿no? Fue de esta manera que nosotros sacamos los reinos que nos da también eh, un flujo de fluido turbulento que fue de 19.659,21. Ahora, para el tema de la fricción, eh, aplicamos la fórmula y reemplazamos valores, la cual nos da una fricción de 0,026. Tenemos los datos que son correspondientes y por último tenemos la verificación del diagrama de Moody y fue adimensional, la cual nos da también, nos corrobora el factor de fricción, lo cual está aquí. Ahora sí, vamos a calcular lo que son las pérdidas del sistema. Para esto lo que tenemos es la sumatoria de pérdidas del sistema, la entrada más la pérdida del tubo, más los codos de 90, más las válvulas y por ende las pérdidas de la salida. Reemplazando todos estos valores, calculando o analizando, nos da unas pérdidas de 0,619 metros. Tenemos los datos que hemos reemplazado, hemos analizado y lo que es la carga de la bomba vendría a ser HA, lo que despejamos al principio, ¿no? Es cero, lo que nos dio 2,386 metros. Tenemos los datos que, tenemos los datos que se han utilizado, los que se han eh, sustituido en las fórmulas correspondientes. Ahora sí, lo que vamos a buscar es la potencia que se necesita la bomba. Para esto nos dimos cuenta que reemplazando esto, la potencia requerida fue de 0,013 HP. Ahora, como ya tenemos la potencia, tenemos la carga, vamos a buscar lo que es la eficiencia. La eficiencia fue del 3%, ¿no? Entonces, para esto, tenemos lo que es la eficiencia correspondiente. Ahora sí, vamos a mostrar lo que es eh, la curva del sistema. Tenemos que nuestro caudal viene del punto 40 a para abajo, ¿no? Lo que viene siendo el caudal, el punto celeste, las rayas celestes y eh, la curva del sistema vendría a ser esta parte azul, con los puntos celestes, con los puntos tipo rojos, los cuales vendrían a intersectar en este punto de operación. Ese sería el punto de operación del sistema de la curva de la bomba. Ahora sí, vamos a seguir buscando los siguientes datos. Ahora encontrar si existe riesgo de cavitación o si el NPCH es mayor. Tenemos que reemplazar y buscar estas fórmulas. Reemplazando nos da que la pérdida de tubería de succión es 1,849 metros. Con estos valores la identificamos y podemos calcularlos. La fórmula de NPCH, pudimos observar que
este tanto es disponible. El NPSH disponible de 7.185 metros. Ahora, para verificar si existe riesgo de cavitación o no, se aplica esta fórmula. Ahora, como tenemos estos datos, tenemos del NPCH disponible y el NPCH requerido, tenemos que el NPCH disponible es mayor que el NPCH requerido. Por ende, no existe riesgo de cavitación o no existe eh, esta parte de cavidad, ¿no? Entonces no existe, no puede exhibirse de esa forma nuestro sistema de bombeo. Y ahora sí, para concluir, tenemos lo que corresponde con las conclusiones y recomendación. Como conclusión, eh, yo le podría decir con mis propias palabras que la bomba propuesta del modelo Pedrollo periférica de 0.5 HP tiene suficiente potencia para elevar el caudal del agua a una altura requerida. Después de analizar las curvas de la bomba y el sistema, estableció que el punto de operación es a 3.5 metros de altura manométrica, con un caudal de 0.00069 metros cúbicos por segundo. Y el riesgo de cavitación no existe, ya que el NPCH disponible supera el requerido según los cálculos realizados, ¿no? Una recomendación, o bueno, algunas recomendaciones que es, eh, se recomienda ajustar el caudal de la bomba para que coincida con las necesidades específicas de la aplicación y evitar así eh, lo que son estas pérdidas de energía o desgaste. Si el caudal es excesivo, se pueden causar válvulas de control. También es clave optimizar la eficiencia, reduciendo las pérdidas en el sistema y asegurando una instalación adecuada de la bomba, así como considerando el uso de la bomba de menor potencia o más eficientes. Además, y por último, se sugiere que se monitoree el rendimiento con instrumentos y sistemas más automatizados de control para asegurar el funcionamiento, porque su funcionamiento sea óptimo, ¿no? Esto sería los datos resumidos de todo el problema. Estos serían todos los datos resumidos de las tres incógnitas que se nos ha surgido dentro de este problema. Eso ha sido todo, ingeniero. Espero que haya sido de su agrado poder revisar este proyecto. Nosotros quedamos muy agradecidos y con la enseñanza que usted nos ha propuesto y nos ha brindado, quedamos satisfechos en este parcial. Muchas gracias.